Bueno, ponele en la pantalla, por favor. Sí, aquí. Adelante. Bueno, si recuperamos para el término salud el significado original y genuino de superar una dificultad. Salud es el hábito o estado corporal que nos permite seguir viviendo, que nos permite superar los obstáculos que el vivir encuentra a su paso. Vivir implica el mantenimiento de la homeostasis, característico de los vivientes. Es un proceso activo que se realiza contra las dificultades que opone el medio. Solo un organismo sano está en condiciones de superar dichas dificultades. El organismo enfermo encuentra en el ambiente problemas de difícil superación que le puede llevar a fracaso en el mantenimiento de la propia individualidad, es decir, a la muerte. Entonces, desde el punto de vista el mantenimiento, ¿a qué se refiere en la salud el mantenimiento de la homeostasis? ¿Qué se entiende por homeostasis? Equilibrio. Sí. Y en ese aspecto la salud se comporta también como un equilibrio. ¿Cuáles son los factores que pueden perturbar ese equilibrio? El medio ambiente, la biología humana, ¿qué más? Má alimentación, profe. Sí, eso está en el medio ambiente. Sí. Los hábitos de estilo salud. De vida, hábitos de estilo de vida. Sí. Estilo de vida. Sí. Eso lo analizamos cuando vimos ahora aquí tenemos dos definiciones de salud, ¿no? Una antigua. Vamos a ver en qué se planteaba. Guillermo, por favor. Existen varias definiciones de salud. Primera definición: equilibrio inestable del ser humano, de su organismo biológico y de su cuerpo, entendido como las representaciones del mismo, en relación con factores biológicos, medioambientales, socioculturales y simbólicos, que permiten a cada ser humano, además de crecer, potenciar sus posibilidades en función de sus propios intereses y de los de la sociedad en la cual se encuentra inmersos. Antiguamente, estar sano equivalía a poder desarrollar las actividades cotidianas. ¿Será correcto plantear que estar sano equivale a poder desarrollar las actividades cotidianas? Estamos aquí en la clase, todos estamos sanos. A mí parece que sí. Creo que siempre. Y si usted está en la clase, pero usted está... Yo pienso que no. Estresado, tiene ansiedad, tiene miedo porque no sabe cómo va a enfrentar los retos de la semana, de la asignatura. O a lo mejor usted tiene un dolor y se lo calla, ¿verdad? Así como la definición de salud, profe, porque la definición de salud sería que el completo bienestar físico, psicosocial, no solamente la ausencia de enfermedad, pero sabemos que eso puede ser utópico, porque no estamos completamente sanos con salud. Siempre tenemos algún problema psicológico o algún problema físico. Entonces, una definición utópica. Entonces, estar sano no está 100%, pero en parte sí. Sí, te entiendo. Es utópico pensar que vamos a tener un estado de bienestar y de felicidad y que tenemos todas nuestras funciones biológicas, psicológicas y físicas al 100%. En eso estamos de acuerdo.
Pero es interesante que pensar de que estar sano, por el hecho de que una persona esté en el trabajo y esté trabajando y esté haciendo sus actividades, no quiere decir que esté sano. Pienso, por ejemplo, en muchas personas que por lo menos es muy común algunas enfermedades. Se me viene, por ejemplo, a la mente ahora, hay una condición en las mujeres que se llama fibromialgia. Es una enfermedad silenciosa que aparentemente los familiares no la perciben que la tiene, porque la persona va al médico, se hace exámenes y se siente mal, tremendamente mal, porque tiene dolores musculares, trastornos del sueño. Y esa es una mujer que usted ve trabajando, la ve cumpliendo con sus responsabilidades, pero su salud está quebrantada, pues. Entonces, por el hecho de que uno vea a una persona cumpliendo con sus responsabilidades, no quiere decir que eso signifique que esté sano, ¿no? Es el punto. Como el COVID, el COVID es asintomático, las personas no saben que están enfermas. Está trabajando, está haciendo todo y y no está salud. Es verdad, ha perdido su equilibrio, ¿no? Su salud, por supuesto. Es una condición bastante importante, ¿no? Porque fíjense que verlo desde este punto de vista nos permite ver la salud desde un punto de vista más. Es algo, la salud se percibe de manera. No queremos tener una visión biologicista de la enfermedad, como diciendo, si este paciente tiene todos sus exámenes de laboratorio bien, sus parámetros vitales están bien, él no está enfermo. Esta es una persona problemática, histérica o exagera o es hipocondríaco, y uno hasta puede llegar un momento a rechazar a este tipo de pacientes, ¿no? Cuando alguien no se siente bien es porque su salud está de una forma u otra afectada. Aquí hay... Profesor, ¿sí? el ejemplo del Daniel que había dicho ahora sobre el COVID, las personas sintomáticas, ¿se podría decir que las personas asintomáticas están enfermas? Si uno tiene una enfermedad sintomática, sí tiene una condición de salud, aunque no la perciba. Pero la enfermedad sería, ¿qué sería la enfermedad? Sería desviación del estado fisiológico de la persona, ¿no? Pero si la persona está asintomática y no siente nada, los efectos de del virus, de la bacteria, pero asimismo está totalmente bien. Claro, sí, que hay el trabajo fisiológico, el trabajo del inmunológico de las personas, pero así creo, a mí no veo cómo sería una persona enferma. ¿No lo aislarías? ¿No tomarías medidas no tomarías acciones de salud contra esa persona? Yo pienso que las células de las personas asintomáticas están sanas, mas el cuerpo que no muestra que no están sanas, mas que la fisiología de la persona tal vez es un poco mejor la calidad que otras personas, mas las células no están sanas, por eso están enfermas, mas no muestran la enfermedad. Yo pienso que es así, no lo sé. Pero si es así, entonces estamos enfermos todos los días, porque todos los días estamos en contacto con virus, bacterias, y nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico está constantemente trabajando contra esos microorganismos invasores. Entonces vamos a estar siempre enfermos. Pero la diferencia es que nuestro cuerpo está combatiendo, por más que hay algunas células dañadas,
pero no tenemos el síntomas, el signos de este agente. Les mediten en un aspecto. Una cuestión es la enfermedad vista desde el punto individual y otra es visto desde el punto de vista colectivo. Por ejemplo, una persona que tiene sífilis asintomático o una mujer que tiene gonorrea asintomática, ¿está enferma o no está enferma? Está enferma. Está enferma. Ella no tiene nada. Ella se siente alegre y contenta. Ella va para la discoteca por la noche muy contenta. Y va romántica para allá. A ver si consigue una pareja esa noche. Pero desde el punto de vista de la salud pública, está enferma y requiere acciones de control, ¿no? Por eso es que la salud es algo muy... tiene un enfoque muy amplio. Tiene enfoque individual, tiene enfoque colectivo, tiene enfoque social. Doctor, porque fíjense, el paciente que está asintomático, por supuesto que se siente bien, él se siente saludable, pero para el sistema de salud, para la colectividad, este individuo es una amenaza a la salud pública. Y lo ideal sería poder identificar, detectar a estas personas, aislarlas para que dejen de propagar o contagiar a otros. Vean qué interesante, ¿no? Como las personas idosas también, a veces no muestran mucho que tienes los síntomas de fiebre, por eso que tienes otro modo de ver la situación de la enfermedad también, ¿no? No solo cuando muestran los síntomas o no. Es correcto. ¿Sí? Doctor, lo que veo es que en el punto de vista individual, una persona que está asintomática no está enferma para ella misma, pero como ela puede ser un transmisor de la enfermedad para la sociedad entera, puede ser un vector para que se expanda la enfermedad. Sí, y ese es el principio de la salud pública. Es el principio de la salud pública, de ver a los individuos así, desde esa perspectiva. Recuerden que en la clase hablábamos de la medicina individual y medicina colectiva, ¿no? Medicina social. Si tuviéramos un modelo... Doctor, ¿sí? Es que una persona individual es responsable por la salud de toda la comunidad. Sí, pero muchas veces la persona no asume esa responsabilidad, no toma conciencia de sus riesgos y de alguna forma la sociedad tiene que controlar o mitigar ese riesgo. El ejemplo del transmisor de VIH en una cadena de una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. Es muy característico. Si tenemos un enfoque de la medicina biológico, exclusivamente biológico, le mencionaba, por ejemplo, cuando comparamos la medicina individual y la medicina social, una ciudad, por ejemplo, una ciudad de Brasil de 50.000 habitantes, hace, por ejemplo, 60 años, cuando no existía el sistema único de salud de Brasil. En esa ciudad, por ejemplo, existirían 10 médicos y cada uno tenía su consultorio. No había un sistema de salud pública. Bueno, todo el que tuviera por ejemplo, una sífilis o una gonorrea iba a ir al médico. ¿Y qué iba a hacer el médico que lo recibía? Lo atendía y le colocaba un tratamiento. Pero ¿quién se encargaba de investigar qué contactos ha tenido esa persona? ¿A quién le ha transmitido la enfermedad? ¿Quién se la transmitió? ¿Cómo se puede interrumpir esa cadena de transmisión? ¿Cómo citar a todas esas personas?
que pueden ser contactos y encuestarlos, estudiarlos y diagnosticarlos. Entonces es el enfoque de la salud pública. Porque quizás a lo mejor esa persona tiene varios contactos sexuales, pero entonces en la salud pública moderna, el médico que la recibe con una blenorragia notifica el caso, lo pasa para un epidemiólogo o para una enfermera epidemióloga que va a hacer una encuesta epidemiológica y va a ubicar todos los contactos. Los va a citar o los va a buscar activamente. Les va a hacer una entrevista y de una manera ética, con las herramientas adecuadas, a interrumpir esa cadena de transmisión. Y la enfermedad se va a controlar. En Inglaterra y en Francia es así como hablas, mas aquí en Brasil no es diferente. Las personas aquí no dicen para las otras, es para quebrar la cadena. En Brasil los brasileños no tienen ese pensamiento, yo pienso. Pero el sistema de salud, en China, el sistema de salud puede ser eficiente o ineficiente. Pero existe todos estos programas de salud que contemplan de que esas acciones hay que hacerlas así. Sí, doctor, en China ellos están haciendo un banco de datos, un banco de datos digital para que identifique las personas enfermas y así puedan más fácil controlar las enfermedades en su región. Ellos están haciendo eso usando la tecnología como un gran aliado para la salud pública. Eso es salud pública. Lo vi en Israel, un aplicativo que te dice dónde están los enfermos de COVID aislados. Y es todo un debate, ¿no? Porque dicen que es una violación de los derechos humanos, que no sé por qué eso es algo confidencial. Otros dicen que se trata de un asunto de vida, un asunto de salud pública, que sí, las personas tienen el derecho de saber quiénes tienen la enfermedad para ellos protegerse. Por supuesto que los sistemas de salud no todos tienen el mismo grado de desarrollo, de legislación, programas, cobertura, recursos humanos, recursos tecnológicos. Pero obviamente hay una gran diferencia entre la salud antigua y la salud moderna. El modelo biológico antiguo, ¿no? Basado exclusivamente en la enfermedad y no en promover la salud. Profesor, entonces la definición de enfermedad es proporcional a un transmisor de un microorganismo. ¿Sería eso? La definición de enfermedad es una pérdida de la hemostasia, una pérdida del equilibrio de las funciones vitales. Sí, por eso he dicho que a mí, por ejemplo, la definición de estar enfermo, no necesariamente estar asintomático, no es necesariamente estar enfermo, por eso, porque puede estar cargado del microorganismo, por el agente patógeno, todavía no estar enfermo, no está, según la definición que había dicho ahora, sí, el desvío de la homeostasia. Pero, por ejemplo, Guillermo, ¿no? Un hipertenso asintomático, ¿está enfermo o no está enfermo? Y es muy común encontrarlo. Es muy común encontrar a una persona, a un paciente que está hipertenso y está asintomático, no tiene síntomas. ¿Te duele la cabeza? No. ¿Tienes mareo? No. Doctor. ¿Tienes taquicardia? No. Y el paciente tiene 200, 120 de presión arterial. ¿Está enfermo o no está enfermo? Sí, por eso ahora con ese
con ese ejemplo se puede decir que sí, pero antes tenía una definición distinta de la tuya. Sí, en el caso de las enfermedades, para los sistemas de salud varían, ¿no? De acuerdo a la enfermedad, su grado de afectación, a lo que puede implicar en términos de morbilidad, mortalidad, lo que es detectable, lo que no es detectable. Los sistemas de salud están, como decíamos, ¿no? En la conferencia, no pueden resolver toda la demanda de salud. Está insatisfecha en el mundo entero. Pero deben organizar lo mejor posible sus recursos humanos y materiales para dirigir y planificar programas de salud que sean accesibles, factibles y que tengan impacto, ¿no?, en la calidad de vida de la salud. Por ejemplo, la vacunación es una medida preventiva de un alto impacto, bajo costo, y es una de las acciones de salud pública que mejor impacto ha tenido la salud y en la mortalidad. Lo mencionábamos. Y, por ejemplo, el manejo y tratamiento del agua. Eso ha disminuido la morbilidad y la mortalidad en países pobres, por ejemplo, ¿no? Entonces, los salubristas deben tomando en cuenta todos estos elementos, los recursos humanos por el problema de salud y la intervención pueden entonces planificar programas para mejorar el estado de salud de la población. Aquí por acá vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, cómo empezó a cambiarse el paradigma de la salud curativa por la preventiva. Cómo comenzó a cambiarse el paradigma de la salud individual a la salud, a la atención o a la salud desde el punto de vista biopsicosocial, ¿no? O social. Si pueden leer esta diapositiva, por favor. ¿Alguien que pueda leerla? Bueno, mire, en este caso comenzó a usarse el modelo de causa-efecto, ¿no?, y analizar la implicación que tenían los factores ambientales en la enfermedad. Comenzó a usarse cuando apareció la transición en los perfiles epidemiológicos en algunos países al aumentar las enfermedades crónicas. Explica que en las enfermedades hay factores que pueden estar asociados al huésped y su medio ambiente, los cuales al interrelacionarse condicionan la aparición de determinadas enfermedades o un alza en la incidencia en la comunidad. Bueno, uno de estos problemas de salud que comenzó a hacer que los médicos empezaran a cambiar de paradigma y empezara a desarrollarse el concepto de epidemiología, ¿no?, el análisis de los problemas de las epidemias, de las enfermedades desde un punto de vista científico, es, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Cuando se empezó a ver la asociación entre el cigarro y el cáncer, los médicos empezaron a decir, primeros que empezaron a observar este problema, veo que se me mueren más pacientes con fumadores que no fumadores. Y vieron que la asociación de otras causas, empezaron a estudiar otros factores, ¿no?, como la exposición al monóxido de carbono, a un determinado factor ambiental como el asbesto o otros productos tóxicos, el alquitrán, dio que aumentaba la incidencia del cáncer, ¿no?, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Entonces se llegó a la conclusión científica de la que las enfermedades no son producidas al azar, sino por un agente causal. Y entonces se decidió
que no podía el médico solamente dedicarse a tratar la enfermedad, sino que tenía que controlar esos factores de riesgo o esos factores causales. Y entonces eso sienta las bases para el desarrollo de la epidemiología y de la salud pública. También se pasó de la teoría de la causa múltiple a un efecto simple a esta otra teoría de las múltiples causas a múltiples efectos. El concepto de salud holística se puede aplicar al modelo de salud de los años 80, ¿no? De que el hábito de fumar no solo produce cáncer de pulmón, sino también puede estar involucrado con la aparición de otras enfermedades. El modelo tradicional está relacionado la causa-efecto con la llamada tríada ecológica, donde existe un agente, el huésped y un ambiente, donde la causa produce un efecto o enfermedad. Pero ese modelo tiene sus defectos, ¿no? Es incompleto. Por ejemplo, en la tuberculosis, bacteria, individuo, ¿no? Y la cadena de transmisión que está en el ambiente, ¿no? Pero sin embargo, hay otros factores que pueden hacer que se desarrolle o no la enfermedad. En parte del huésped, por ejemplo, su estado nutricional, su estado inmunológico, el nivel de hacinamiento con que vive. Y ahí es que la epidemiología entonces comenzó a desarrollarse. Y surgen teorías, ya empiezan los salubristas y los epidemiólogos a diseñar sus propias teorías de cómo interpretar los problemas de salud y cómo analizarlos desde una perspectiva social y grupal. Empiezan a identificar la influencia que tiene el nivel socioeconómico en las enfermedades. También el modo de vida de algunos grupos sociales con las enfermedades, con su estado de salud. Y aquí es donde experto, ministro de Salud de Canadá, Mark Lalonde, uno de los grandes autores de se le puede decir uno de los fundadores de la salud pública, empieza a estudiar toda una serie de procesos que influyen en la salud. Y se dio cuenta y empezó a hacer mediciones y se empezaron a hacer estudios de cómo influía cada uno de estos factores. El estilo de vida, la biología humana, la organización de la atención de salud y el medio ambiente. Y el resultado fue, en el año 1974, él estableció esta teoría de que la salud los principales determinantes del estado de salud son estos cuatro que están acá. Incluso llegó a plantear el porciento de influencia que tiene cada uno de estos elementos determinantes del estado de salud. Y de ahí entonces hubo que cambiar el paradigma de la salud, de que la salud no es solo responsabilidad de los médicos, es de la sociedad. Estilo de vida, el ambiente y la genética. Ahora, una pregunta que me gustaría hacerles. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Es posible cambiar el factor genético para mejorar el estado de salud de una población, influir sobre el factor genético? ¿Es modificable? Profesor, Sí.
Yo pienso que modificar el factor genético de la persona en sí hoy no puede, pero se puede como una forma de herencia. Si ella, por ejemplo, hay un problema genético, puede intentar mejorar su vida, su estilo de vida, lo que come, lo que bebe, se haga ejercicio, el ambiente donde vive es favorable a ella, capaz que pueda de forma genética pasar a sus hijos, nietos, el código genético, ¿cómo puedo decir? No pasar los alelos defectuosos, más o menos así. No sé si estoy explicando muy bien. Porque, mira, nuestro cuerpo es totalmente sano, digamos así. No deberíamos tener algún problema de salud, porque es totalmente inteligente. El cuerpo es... Bueno, así que claro que al tiempo, con el tiempo siempre hubo problemas así como el estilo de vida, el ambiente que puede modificar nuestra situación genética. Sí. Hoy en día la medicina ha aceptado el reto, ¿no? De modificar la carga genética. Y para el clon también, ¿no? Cuando modifica, tienes el clon. Sí, ya existe, ¿no? La modificación. Sí, identificar individuos que tienen desde la etapa prenatal, que tienen una condición genética y se ha intentado modificar por ingeniería genética, modificar esa anomalía congénita. Y también, como decía en el comentario anterior, identificar qué factores genéticos o predisposición tiene para determinadas enfermedades y actuar para que esa enfermedad no se desarrolle o que por lo menos que se desarrolle más tardíamente en la vida, modificando factores ambientales que tienen que ver con el estilo de vida, la alimentación o el ambiente. Hasta porque nuestro gen sufre mutaciones, tanto para el bien como para el mal. Entonces va a determinar los factores externos. Ahí ya se ha identificado el origen genético de enfermedades como la diabetes, la artritis reumatoidea, enfermedades como la psoriasis, enfermedades autoinmunes. Y se ha tratado de establecer, identificar precozmente estos rasgos que están relacionados, recuerden, cuando estudiamos inmunología, con el sistema HLA, histocompatibilidad, identificar estos genes y identificar qué individuos son susceptibles de padecerlo. Es decir, que la medicina tiene que enfrentarse al reto de mejorar la salud, interviniendo también a nivel del factor genético y, por supuesto, influyendo en los gobiernos para que se lleven a cabo campañas de mejora de la calidad de vida a nivel del ambiente y también de lo que tiene que ver con la educación, la promoción de la salud, de promoción de hábitos de vida y estilos saludables, para lograr el objetivo de tener un mejor estado de salud. Los países más exitosos en estos programas han logrado entonces mejores indicadores de salud, mayor esperanza de vida, disminución de la mortalidad por enfermedades prevenibles y mejor calidad de vida, pues menos tasas de incidencia de estas enfermedades y de las secuelas y problemas que producen. Entonces, estamos claros que es muy importante ver la salud desde el punto de vista colectivo o social, no solo como ausencia de enfermedad o como
un problema solo médico. Aquí, por ejemplo, vemos los factores ambientales relacionados con la salud, físicos, químicos, biológicos, sociales y culturales. Algunos elementos del estilo de vida que afectan la salud. ¿Cuál es el más grave de todos estos? El que más, de todos estos estilos de vida, ¿cuál es el que más efecto tiene sobre la mortalidad y las enfermedades a nivel mundial? ¿Alimentación? ¿Alguien opina que alimentación? ¿Otra opinión? De estos estilos de vida, ¿cuál es el que más muertes produce en el mundo? Tabaco. Tabaco, una opinión. Creo que es El estrés. Bueno, estadísticamente es el tabaco. Ahora fíjense, Pero les voy a plantear una situación estadística. Una persona que fuma tabaco tiene, teóricamente, no es exacta la cifra, vamos a usar una estimación, 5 veces más probabilidades de morir de cáncer que alguien que no fuma. Una persona que bebe alcohol en exceso tiene 2 veces más probabilidades de morir de cáncer que alguien que no bebe. Y una persona que vive en estrés tiene 2 veces más probabilidades de morir de cáncer que alguien que no tiene estrés. ¿Qué pasaría si un individuo fuma tabaco, bebe alcohol y vive en estrés permanente? Tiene 5 más 2, 7, más 2, 9. Tiene 9 veces más probabilidades de morir de cáncer que alguien que no tenga ninguna de estas condiciones. ¿Qué opinan ustedes? profesor, ¿Sí? por ejemplo, el alcohol, el tabaco, esos son para enfermedades más específicas, ¿no? Porque de una Estamos forma... hablando, por ejemplo, de la relación entre el tabaco, el alcohol y el estrés con el cáncer. Así, relacionado con una enfermedad específica, sí. Y decimos que, por ejemplo, el que fuma tiene 5 veces más probabilidades de sufrir de cáncer que el que no fuma. El que bebe tiene 2 veces más probabilidades de sufrir de cáncer que el que no bebe en exceso, y el que vive en estrés permanente o tiene un estrés, está afectado por el estrés, tiene 2 veces más probabilidades de sufrir de cáncer que alguien que no esté expuesto al estrés. Supuestamente la suma aritmética sería 5 más 2, 7 más 2, 9. Una persona que tenga estos 3 factores de riesgo tiene 9 veces más probabilidades de sufrir de cáncer que otra. Bueno, la respuesta es que no es 9. Es muchas veces más que 9. Porque los factores de riesgo, cuando se unen en un individuo, se potencializan. El efecto es mucho mayor que el que tienen cada uno de ellos por separado. Profesor, y entre esas opciones,
de un modo general, lo que más puede generar una enfermedad en las personas, de forma general, a nivel mundial. No una enfermedad específica como estamos hablando ahora como cáncer. Sí, en términos de mortalidad es el cigarro. En términos de enfermedad, podríamos mencionar que la mala alimentación tiene más implicación, tanto la malnutrición por defecto como por exceso, como problema masivo de enfermedad, de causa de enfermedad. Y eso Tanto por la desnutrición como por la nutrición malnutrición por exceso. Y eso asociamos a la causa de enfermedad que más mata en el mundo, que serían las doenças cardiovasculares. Sí, el tabaco está reconocido por la Organización de la Salud Mundial de la Salud como la causa número 1 de muertes prevenibles en el mundo. Sí, prevenible, pero la causante de la enfermedad en general sería la alimentación. En mortalidad, el tabaco. ¿Pero eso para cáncer? No, no solo para cáncer. Cáncer, enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, Sí, enfermedades porque había leído en la OMS, en un artículo, que las 3 enfermedades que más matan, la primera serían las doenças cardiovasculares, después del cáncer, y tercero el diabetes. Y la primera, y las 3, de esas 3, el principal factor sería la alimentación, y el tabaco estaría en segundo para cáncer. Sí, es correcto. El tabaco quizás no sea la principal causa de enfermedad. Está relacionado con otros factores para mortalidad. Pero de todas las intervenciones de salud para prevenir la mortalidad por el tabaco y disminuir el hábito de fumar, el tabaquismo sería la intervención que más impacto tendría en la disminución de la mortalidad en el mundo. Sí, porque es capaz que sea más rápido el efecto. Sí, se lograría salvar muchísimas millones de vidas si se disminuyera en porcentaje importante el hábito de fumar. Es la causa número 1 de muertes prevenibles. Por supuesto, la malnutrición hace estrago. Estamos pensando en países pobres como África, donde la desnutrición es causa de muerte infantil por diarrea, asociado a infecciones como malaria. Y también es un problema, está causando estragos la obesidad por la relación que tiene con la aparición de enfermedades cardiovasculares, complicaciones de la diabetes mellitus. Entonces, verá que es muy importante la asignatura que estamos viendo. Que como estudiantes de medicina empiezan a percibir la salud con un enfoque epidemiológico y de salud pública. Bueno, entonces, a manera de resumen, porque ya es la hora, quedamos en que a partir de ahora tenemos un nuevo sistema de organización de la clase. Para la próxima clase vamos a presentar un material para hacer una lectura colectiva y un análisis y debate en grupo. El próximo viernes tendríamos la clase 2, el inicio de la clase 2. Entonces, damos por concluida la clase y todos pueden reportar su asistencia para cerrar la clase.
Gracias, doctor. Gracias a vos por tu buena participación, por tu ayuda en la clase, Guillermo. Dale. Gracias, doctor. Gracias.